Bueno, bienvenidos. Gracias al cielo nos faltaba un autor, nos faltan varios, pero uno de los principales que andábamos detrás de él durante algún tiempo. Y como sabéis que esto del canal de YouTube va como va, entonces que si el trabajo, que si tal, no sé cuánto, pues nunca llegamos a coincidir con él. Aprovechando las 23 jornadas del cómic Villa de Avilés, pues nos hemos encontrado con Ruma Barberó, de Diego. El de Diego te lo han quitado ya. Sí, da pena porque era apellido de mi madre y tal, pero sí, abreviando todo el mundo me conoce por Ruma Barbero, sí. Pues mira, tenía muchas ganas de hablar contigo porque tú perteneces un poquito a lo que es mi generación, ¿no? Ya estabais hablando antes en la charla de que había una generación de los 20 y una generación de los... Yo soy de los de la sidra. Sí. Eso es lo que te quiero decir. Pues como es la primera entrevista que tengo contigo, la primera vez que hablo contigo, es más, no nos conocíamos personalmente, me gustaría que, bueno, yo sé que naciste en Somió, que eres de la tierra, de Xixón, de toda la vida, y que bueno, estudiaste Bellas Artes por la rama de escultura. Es una cosa curiosa que luego comentaremos por el tema tal, pero ahí conociste a un personaje, una gran persona además, que se llamaba Igor Medio. Sí, bueno, nosotros realmente ya nos conocíamos de antes, nos conocíamos del instituto. Lo que fuimos fue juntos a la prueba de ingreso y para que veas muchas veces lo que valen las pruebas de ingreso en Bellas Artes, Igor suspendió. Es un súper dibujante como era Igor. Yo fui a la de Sevilla, también suspendí. Bueno, yo creo que hicieron bien conmigo, hicieron bien. A mí me gustaría que contases un poquito, pues precisamente, ya que me has contado eso, cómo surgió esa relación, ese pequeño grupo que se formó, que para mí fue un empujón muy fuerte en esa época, porque surgió por una parte Javi Rodríguez, que de esa quinta también estaba Igor Medio, estaba Andrea Parisi y estaba Son. Vosotros formasteis un grupito bastante coherente que luego acabó desembocando en varias propuestas editoriales. Yo quería saber cómo se formó ese grupo, incluso si me lo dices individualmente, porque yo sé que con con Igor te une seguramente te unía una amistad un poquito más cercana que con el resto, aunque por supuesto, pero que me cuentes un poquito cómo se fraguó esa especie de alianza. Pues imagínate, ahí coincidíamos de un lado y de otro, ¿no? Igor y yo coincidíamos en el cómic y ya nos habíamos conocido en la laboral, ahí en el bachillerato, y entonces fuimos a la carrera juntos. También coincidíamos en la música, ¿no? Que empezamos también en Salamanca en el 91, empezamos con Felpeyu, que fue el grupo con el que todavía continuamos y tal, con el que compartí con Igor muchos años y tal. Y yo, por ejemplo, sí que había pasado por la Escuela de Artes, que Igor no había pasado por la Escuela de Artes. ¿En la Oviedo? En la Oviedo, sí, aquella solo era la que había. Y en la Escuela de Artes yo conocía de pasada a Javi Rodríguez y Igor, a su vez, a Javi lo conocía desde pequeños, que habían coincidido en la calzada en cursos de pintura, además. A Son yo también lo conocí de la Escuela de Artes y después... por su parte, cuando nosotros ya fuimos a Salamanca, pues nosotros hicimos el bachillerato artístico y fuimos a la carrera, por su parte también se conocía por ahí Javi con Germán García y demás, y entonces cuando nosotros sacamos la carrera y volvimos, pues fue un poco cuando decidimos empezar a hacer lo que era Cactus Comics, que bueno, en realidad fue una idea de Javi Rodríguez, que empezó a autoeditarse el Love Gun. Y como él tocaba con un grupo que se llamaba Cactus Jack, pues puso Cactus Comics a la editorial, y entonces, para dar un poco de sentido de unidad, pues nosotros empezamos a autoeditarnos también con el mismo sello, ¿no? Y Germán ya estaba en aquel momento, ya estaba haciendo Superman, me parece. Luego también había otra propuesta que también se por ahí, que fue la de Andrea Parisi con el micrófono, y que luego fundó Dude con Jorge, y hubo, que a mí es una época que me gustaba mucho, que no había un afán competitivo en general, sino que había muchas ganas de unirse. El dentro de la nieta se unía con el micrófono era más europeo, el dentro de la nieta más dedicado al cómic americano, pero se juntaban y se hacían cosas, y con Cactus lo mismo, ¿no? Se hizo colaboraciones con Dude. Y aquí que te quería llegar, que precisamente cómo se fue diluyendo la idea de Cactus, porque precisamente yo creo que hubo incluso varias reediciones de Love Gang en la que había colaborado Igor, ¿no? Lo que hubo fue después la serie de Love Gun que salió con Cactus,
Y después hubo otra historia, otra aventura de Lovran que ya lo sacaba Javi con... Y ahí fue en ese fue en donde Igor colaboró con Javi, ¿no? En la segunda serie, digamos, ¿no? Javi había veces que estaba apurado y echaba mano de ellos y tal, echaba mano de Igor. Y por ejemplo, hay un cómic que me parece muy interesante de los que sacamos en Cactus Comics. Y perdón, que se nos está olvidando la revista de crítica, el Brindolin y tal. El Brindolin, es verdad. Claro, ahí mismo había que también salía con Cactus. Con Cactus también sacamos, Son y yo, aparte de los aguarones, sacamos un cómic para Interferencias, para la revista y programa de radio Interferencias, que sacó un recopilatorio de nuevos grupos de Shishion, de cuando los Shishion Sound, pues como La Segunda Jornada, se llaman aquellos con el cómic de regalo. Y me parece muy destacable el otro que salió con Cactus Comics, que fue Anselmo en Sombras, que era un cómic sobre la historia del cine español, que le habían encargado a Javi y a Boni Pérez como guionista. Se lo habían encargado Cienfuegos, que era el director de cine del Festival de Cine, que acababa de entrar a dirigir ahí en Shishion. Entonces, más o menos, era como celebrando la efeméride de 100 años de cine, 100 años de cómic. Entonces era un recorrido por el cine español, y entonces es un guión genial de Boni Pérez, que es una pena que no haya hecho más guiones porque es muy buen guionista. Y dibujaban una parte la dibujaba Javi, otra parte la dibujaba Igor, y luego estaba entintado por Andrea Parisi. Entonces intento por una misma persona para dar un poco más de unidad. Y es un cómic que debe ser de coleccionista ahora mismo, pero bueno, cuesta encontrar algunas cosillas de aquella época, y es una pena, sí, porque ahora si hubiéramos tenido ordenadores ahora, todo estaría digitalizado y apañado, ¿sabes? Y entonces dices, voy a un disco duro. Bueno, los discos duros también se estropean, pero bueno. De ahí también sale la relación con la colaboración que tuvisteis con el Festival de Cine de Gijón, en aquella época, ¿no? Que trabajasteis, o me lo han contado mal, ¿no hicisteis algunos carteles, algo de publicidad? Lo que yo recuerdo es lo que salió fue lo del cómic que te digo, del de Anselmo en Sombras. No sé, igual sí que hizo algún cartel Javi de aquella. Sí, claro, gente cercana a nosotros, Marco Recuero, muchos años fue el diseñador gráfico del festival. Gente cercana, pero bueno, no estaba dentro del colectivo del cómic, vamos. Una cosa que parece que es típica de autores asturianos es trabajar en tiras de prensa. Eso es. Y tú has recorrido unas cuantas. O sea, has trabajado para las noticias, para el comercio en su momento, pero de todas esas partes me llamó la atención de que leí ayer que habías hecho la primera fotonovela en asturiano. ¿Eso sí que es una reliquia? Eso salía en el... La primera, ¿no? Sí, salió en el anuario de la música asturiana. De la música asturiana que sacaba Xune, el de Dixebra, cantante de Dixebra, con su sello discográfico y tal, pues saca todos los años un anuario de la música asturiana. Y entonces allí, pues bueno, hice alguna colaboración, hice un par de años, hice historietas dibujadas y tal, y hubo un año con un grupo que tenía, que era un grupo muy chiflado, los Ziquitrinos, en donde hice como una historia de cómo se habían fundado los Ziquitrinos a partir de una fotonovela. Y sí que está puesto por ahí que la primera novela fotonovela en asturiano. Pero bueno, yo no tengo noticia de alguna anterior. Igual aparece alguna anterior por ahí, pero no sabemos. Sí. Pero oficialmente, por en varios sitios, está como reconocida como tal, ¿eh? Sí. O sea, que debió ser una experiencia cuanto menos peculiar, ¿no? Sí. En cuanto a guión y el desarrollo de páginas, claro, es como un cómic, entonces yo sin problema. Después, claro, era el liar a la gente, a todos los extras que tenían que aparecer por ahí y demás, claro. Entonces había que hacerlo en fotos, entonces eso sí que era más liado. Antes de ya meterme con el propio mundo del cómic, es que tampoco quiero alargarme aquí, quiero que me hables un poquito en esta faceta
que todos hacéis de todo un poco, todos eres ilustradores, todos eres diseñadores gráficos, pero tú tienes una particularidad especial que eras letrista. Sí. Bueno, a las letras pues vas llegando un poco, pues eso, cuando te dedicas ahí a la música y tal, pues acabas muchas veces pues eso, pensando en qué letras se podían encajar mejor en una melodía, además, en todos los grupos donde estuve, tal, principalmente en Felpeyu, que es con el grupo que llevo 27 años, pues siempre íbamos tirando de letristas como Boni Pérez, el guionista que decía yo de Anselmo Sombras, el gran letrista del grupo de Los Locos, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que tanto Igor como yo pues empezamos a escribir y tal, y bueno, después de faltar Igor, que nada más nos dejó dos letras, pero bueno, dos letras muy tremendas y muy fundamentales para el foro asturiano y tal, como son la de Canteros y Los Fallos de Mayo. Pues yo ahí pues sí que me fui animando más y también me fui llamando más gente para hacer letras, Tejedor, y en otros grupos donde fui tocando fui también haciendo más letras, entonces bueno, pues sí, pues eso, me llama gente como letrista actualmente, sí. Bueno, es una forma de narrar también, y encima, bueno, ya denota, ¿no?, un poco un gusto por contar cosas, contar historias, sí. aunque sea en los medios que quieras o puedas. Lo mismo puede ser un poema que un pequeño relato o la letra de una canción, ¿no? Y aquí ya llegamos al momento álgido, ¿no? O sea, el momento álgido es que se preparan los premios Alfonso Iglesias, la primera edición, y resulta que ganas tú. Nos acaban de comentar ahora mismo en la conferencia que más o menos, a ver, que Jorge Iván, uno de los escritores, era el juez. Tú no lo conocías, no tenías ninguna conocimiento, ahora sí lo conoces, sí. Pero en ese momento era juez. Cuéntame un poco cómo te enteraste de la convocatoria, por qué decidiste, o sea, qué te motivó. Dices, bueno, esto será imposible o lo veo factible. ¿Qué fue? Había una cosa fundamental que era el primer año, o sea, los primeros años, la convocatoria era obra completa y de al menos 50 páginas. En asturiano. Yo siempre trabajo en asturiano, aunque luego traduzca a otros idiomas y tal, ¿no? Y fundamentalmente, porque además salió como muy pillado en tiempo, fundamentalmente fue porque me pilló trabajando. Estaba trabajando en el Manzajú. Y cumplía las bases, vamos, pasaba de 50 páginas y lo podía tener acabado en fecha para entonces fue todo como engrasado, ¿no? Me presenté y... ¿No hiciste hiciste una reconversión? Bueno, yo había pensado en 42, le voy a subir 10 páginas a ver si entro en convocatoria. No, pasaba muy poco, en una historia pasaba muy poco de las 50, igual son 60 y pico, no me doy cuenta ahora mismo. Y era como estaba pensado y tal. Y bueno, sí, ya me cogió el Manzajú, ya me cogió con cierta mano, porque yo llevaba tiempo ya trabajando en solitario, haciendo tiras de prensa, las tiras de las noticias y demás. Me cogió con ya más mano, pero tenía mucha gana de hacer un relato un poco más largo, ¿no? Que desde los aguarones que publicábamos con Cactus Comics, hacía mucho tiempo que no hacía un relato largo y tal, y bueno, fundamentalmente fue eso, me pilló trabajando cuando se convocó y me dio tiempo a tenerlo acabado. Te quería preguntar, ¿seguiste la norma básica de que si vas a hacer una obra, digamos, un poquito más grande, un poquito en la que te vas a profundizar más, mejor hablo de lo que conozco? ¿Y quién mejor se conoce que uno mismo, ¿no? ¿Fue por eso lo que hiciste la temática? ¿Voy a hablar de mi vida, de mí? Pues eran como historias pendientes, ¿no? que tenía por contar, ¿no? de hace mucho tiempo y tal. Y un poco hasta ahora pues seguí también con eso, ¿no? Por ejemplo, también el viaje a la Youth, también hay parte biográfica, ¿no? En este caso de mis abuelos y demás. Entonces también la Chelita, que es una novela gráfica que hice después, pues también es una novela pues biográfica también. Y entonces, bueno, era un medio
por el que llevaba tiempo con ganas de explorar, ¿no? De cómo, vamos, las lecturas de cómic que yo tenía en los últimos años iban por ahí, ¿no? Y entonces decía, pues oye, me parecía que había cosas interesantes que contar, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces me decían los colegas y tal, pues, anécdotas que contaba y tal. Me dicen muchas veces y tal, oye, pues cuentas muy bien anécdotas, ¿cómo no haces esto en cómic y tal, ¿no? Y un poco pues eso me fue llevando a lo que ahora mismo pues vienen a ser todas las historias que hago, ¿no? A mí me gustó mucho, especialmente, el de la quinta, que representabas cosas que es como esto, es como lo de leer, yo fui a EGB, y dices, anda, si las botellas antes eran así, ¿sabes? Ya se te habían olvidado, ¿no? Sí. Y cosas de estas, como, dibujando los coches, los anuncios, era una referencia un poco de nostalgia, sí, que ahora yo lo veo con nostalgia, antes no, claro, sí, sí. Pero bueno. Pasando ya un poquillo, quería que me hablases un poquito de Chelita, porque Chelita es un libro que seguramente se vuelve un poco más complejo, en la que ya empiezas, bueno, ya de mí ya hablo bastante, de lo más cercano. Voy a meter, aparte de que fue el primer cómic que tuvo tirada nacional, ¿puede que me equivoque? Sí, que se publicó en toda España y en español, porque el Alfonso Iglesias o las noticias, por ejemplo, estaba casi todo en Bable. ¿Cómo te enfrentas al proyecto de hablar precisamente de la confrontación salvadoreña en ese momento? Pues sí, por ejemplo, partí de un día, y por ahí lo cuento y tal, un día que estaba tomando unas botellas de sidra con una compañera que fue la Charo, la que tuvo la experiencia en El Salvador, y cuando estábamos un día tomando sidra y empezó a contarme pues unas vivencias que había tenido, pues eso, cuando ya tenía 20 y pocos años, cuando fue como internacionalista, ¿no? a El Salvador, ¿no? Digo internacionalista, bueno, lo que se llamaba antes cooperante, pero es un poco por distinguir porque hoy día el término cooperante son gente profesional, digamos, ¿no? Que va a cooperar a los sitios contratados por ONGs, de aquellos eran internacionalistas, ¿no? Que eran los que iban desinteresadamente, ¿no? Y entonces empezó a contarme la historia y me dijo que se la había contado a muy poca gente, porque ella vino muy afectada de todas las vivencias que tuvo ahí en la posguerra de El Salvador, en los meses que estuvo ahí trabajando ahí para la elaboración de la comisión de la verdad a partir de la guerra de El Salvador y tal. Y me pareció tan interesante la historia que le dije que me parecía que quedaría para un cómic. Ella no me creyó mucho y tal, dijo que no le parecía que quedaría para mucho, pero al final digo, para un cómic más, hasta la fecha, pues el más largo que hice. Y bueno, pues como no tenía, en esos momentos no tenía dedicación absoluta al cómic, pues igual estuve 3 años dibujando, pues todo el tiempo libre de esos 3 años lo dediqué al cómic. Y bueno, llevo el premio también a mejor libro en lengua asturiana. Sí, por de la tertulia Mallory. De la tertulia Mallory. Bueno, yo tengo que decir que es un libro mucho más denso del anterior, está sobre negro y utilizas muchísima trama. O sea, ya es que de por sí, aparte del texto y de que ya juegas a una composición de página con muchas más viñetas, no utilizas un 3x3, o sea, ya hay mucha densidad, aparte del que es el más largo que has hecho. Y hay mucha densidad de texto además, pero había mucha necesidad de contar muchas cosas, mucho texto de apoyo, porque claro, son cosas según me las iba contando a mi Charo, y entonces pues ya a partir de cómo me contaba las cosas Charo, pues muchas veces te llevaba a diseñar diálogos que luego yo siempre contrastaba con ella, pues que íbamos comiendo todas las semanas que íbamos para comer, íbamos contrastando ahí pum 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 a ver por dónde voy y tal, y entonces yo iba avanzando también en la historia, ¿no? Otra cosa que hice también fue, como mi desconocimiento del Salvador era casi absoluto, pues lo usé como una herramienta también. Entonces también ahí puedo aparecer yo en el cómic, ¿no? Aparezco en alguna escena
y aparezco como narrador también en la primera parte, pues hablando del desconocimiento que tenemos desde Occidente, pues desde Europa, ¿no? Desde el de otro lado, Centroamérica sí, sí, y sí. demás, y usar eso como una herramienta narrativa más también, ¿no? Te quería comentar, pero no quiero alargarlo mucho más, pero también hiciste, hubo una web satírica que hiciste, que historias así un poquito, pues metiendo un poquillo más de caña, con un humor así ácido y tal. Brevemente, ¿fue tu primera experiencia en este medio? Bueno, ahí fue una serie de gente que estaba pues en las redes, pues algunos publicando viñetas, otros publicando artículos o reflexiones en Facebook y tal, que más o menos nos conocíamos y que decidimos hacer aquel proyecto de esa web satírica, ¿no? Revista satírica que se llamó Fundición Príncipe de Asturias, que después con el tiempo pasó a ser Princesa de Asturias, y con la que, bueno, el primer año fue muy simpático que a los 2 días de sacarla, a los 2 días de sacar la web nos la censuraron. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y entonces, bueno, tuvo mucha coña la cosa, porque claro, nosotros éramos pues un grupo de gente de Asturias y de repente pues tuvimos una proyección a nivel estatal porque salieron artículos en público y salió, por ejemplo, en el noticiario de la Euskal Televista salió, en la de Asturias no, pero bueno, salió en otros sitios y bueno, y con el tiempo sí ya fue teniendo algo más de repercusión. Y señor, nos dieron el premio a mejor web satírica en los premios que da 20 minutos en Madrid y tal, la mejor web satírica del Estado. Te he nombrado 3 cosas y 3 premios. Sí, sí. Espera que falta otra. O sea, cosa que tocas y llegar a la última, que es el único autor que ha ganado, que yo sepa, ¿no? Hasta el momento. Sí. El único autor que ha ganado 2 veces el premio Alfonso de Iglesias. Esta vez en su edición, creo que fue la séptima. Octava. En la octava edición. No, perdón, séptima. Séptima, tienes razón. Séptima edición. Pues este año va a ser la 10ª. Este año yo me pongo a poner palitos en los apuntes y a lo mejor se me cuela uno más, o sea, que no pasa nada. Bueno, y esto es con Viaje a la luz. Que es una historia, ya nos metemos con color, ya nos metemos en otro ambiente, estamos hablando de las Asturias de los años 50, estamos hablando en una historia rural, una historia que también puede identificarse como cualquiera que viva en Asturias y que tenga familia en Asturias, porque todos hemos escuchado historias ¿no? Es historias entonces, ¿de dónde te viene la idea? Porque claro, encima que tener el Alfonso Iglesias otra vez, deja algo para los más, también, ¿sabes? Pero bueno, cuéntanos un poquillo cómo fue la historia, un poquito la influencia que te dio y la idea de sacar esto para adelante. Pues ahí se suman varias cosas. Lo mismo que decía antes de historias pendientes que me quedaban para el Manzajo y demás, pues también las experiencias de mis abuelos con la guerrilla asturiana, los que llamamos aquí los fugaos, ¿no? Ellos cuando vivían ahí en el concello de Ponga, pues en el verano pues lo echaban arriba en la cabaña y tal, ¿no? En un collado que hay ahí, y entonces por ahí pues era un sitio por donde había muchos fugaos, pasaban muchos fugaos, también en los últimos momentos en los que existió la guerrilla asturiana y tal, estaban intentando escapar para Francia a través del monte y la Guardia Civil buscando los persiguiendo por ahí y tal. Había varias anécdotas muy fuertes y tal, las que contaban mis abuelos y están mis representadas, tíos, son cosas que están contadas, ¿no? Sí, ahí el momento Black Mountain también no, eso no. Eso es ficción, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Yo ahí, por ejemplo, la parte de lo que sale de la relación de mis abuelos con la Guardia Civil y con los fugaos, con los guerrilleros, todo eso es verdad. Entonces, todo eso cuando salen Antón y Felisa y esa relación tal es verdad. No sabía muy bien cómo armar esa historia tampoco para darle para hacer algo más
más largo y demás, entonces lo que hice fue otra parte de ficción, ¿no? En la otra parte de ficción, pues una familia que son más o menos los protagonistas, bueno, hay un chaval que es más el protagonista y demás, y un poco también el pueblo, pues bueno, hay un poco de... No es así como un guión coral, pero bueno, que también el pueblo tiene así cierta importancia. Pues iba desarrollando esa parte de ficción en paralelo a las vivencias reales que tuvieron mis abuelos. Y también sumaba alguna historia pues a partir de unas revistas que tenía mi abuelo paterno, en este caso, mi abuelo de la otra parte y tal, pues con una suscripción que tenía en aquel momento a Mecánica Popular, y que también eran unas revistas que a mí de guaje pues me llevaban a soñar, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues fue un poco mezclando los dos mundos y bueno, ahí pues un poquito de recuerdo de... Sí. De eso. Es la primera obra que tienes así tan larga a color. El color tiene una importancia bestial en la narración. Yo creo que es el gran cambio, es el experimento. Son colores en general planos, no hay más de dos gradientes, sí. Pero están impregnados cada página, cada secuencia, están impregnados. ¿Cómo jugaste con esto? ¿Cómo te enfrentaste al reto de trabajar estas escenas en el color? Yo creo que lo iba trabajando ya desde hace tiempo, pues cuando en su día la tira de los aguarones que sacaba con Son en el periódico El Güey, ahí salía la tira en color. Después yo en solitario la tira de Marcianaes en las noticias la hacía en color. Y entonces, por ejemplo, la Chelita y el Manzacuesos los hice en blanco y negro porque no tenía demasiada soltura todavía, pero entre la Chelita y el Viaje a la Luz sí que fui trabajando mucho con Aguantando Cachones, que es un blog en el que voy subiendo páginas, si la gente lo quiere buscar, vamos, Aguantando Cachones, Blogspot, bueno, en un luego me lo escribes y lo ponemos debajo, ¿vale? Eso, en un buscador y tal, no hay mayor problema. Y entonces ahí sí que voy subiendo obra nueva y obra antigua, ¿no? Por ejemplo, de las tiras de las noticias no están todas, pero bueno, hay bastantes, y otros cómics que hice por ahí. Y hay mucha obra a color ahí, por ejemplo, el último recopilatorio, porque cuando tengo como 50 páginas me gusta hacer un recopilatorio y tal, lo que pasa es que ahora mismo no tengo tiempo para seguir sacándolas, pero bueno, suelo publicar un tomo, ¿no? Con un recopilatorio y tal, y el último es en color. Entonces ya venía también pues ya con mano de dibujar y bregaba en el color, entonces no me supuso tanto tiempo. Con la Chelita me llevaba 10 horas hacer la página, pues en el Viaje a la Luz me llevaba también 10 horas hacerlo a color. Claro, mucho tiempo en la Chelita era rotular, porque yo sigo a la antigua usanza rotulando a mano y demás, entonces prácticamente la mañana la echaba rotulando prácticamente en una página de la Chelita, ¿no? Y en el Viaje a la Luz tiene mucha menos letra, y entonces bueno, pues me permitía también avanzar más rápido y eso, pues hacer una página al día, pero a color, ¿no? ¿Te gustó? Ya te digo, para mí, aunque ya has dicho que ha habido muchas páginas a color, pero tomarte el tomo ahí con este tipo de coherencia. Me gustan los colores. Sí. Me gusta esa diferencia que utilizas mucho, que es que son dos gradientes. Un bitono. Exacto, un bitono. Y te está representando. Me gusta mucho cuando está la Guardia Civil. Yo me estaba riendo porque digo, es que parece que es de noche de verdad, noche de verano, de estas que ves la luz de la luna y ves a la pareja de la Guardia Civil y dice, los picoletos, me parecía algo así. Noche americana, ¿no? que se llama en cine. Sí, la importancia narrativa de la luz es que eso, vamos avanzando en la historia del bitono, un bitono en marrones para el día y en azules para la noche, hasta que llega algo al pueblo. No lo quiero desvelar. No desveles. No solamente es esos dos tonos, ahí luego tiene su importancia, ¿no? Tiene mucha importancia narrativa y tal. Ahí ya pasamos al color total, a cuatricomía, y ahí seguimos, y después al final volvemos también a un bitono, pero bueno, que también tiene una importancia narrativa en el final, ¿no? Sí. Pues llegamos ya a no robarte más tiempo, porque uno aquí se anima y puede seguir hasta que le dé la gana. ¿Tienes tu verano azul particular? Un verano azul, o sea, unos chavales en un verano...
¿Cómo lo hacemos? Mollando el culo. Ah, mollando el culo. Entonces, sí, también tengo... Yo lo llamo el venazo. Sí, tengo una... Hay una web también, eso, con una tira de prensa muy inspirada pues en Carlitos y Snoopy o en Mafalda. Algo positivo, vital. Sí, eso, sí. ¿no? Y también tiene mucho de la familia Castañón, de Igor Medio, de mi querido Igor Medio. Y bueno, fue una tira de prensa que saqué un par de veranos y están todas las tiras ahí subidas en mollandoelculo.com, que también tuve un par de veranos ahí trabajando en ello. Y bueno, y más encargos que fui haciendo también. Y ahora nos ponemos en, digamos, ya lo último que estás haciendo. Esto está publicado para una ONG. Sí. Yo no lo he leído todavía, me lo acaba de dejar él. Sembrando sueños, cosechando esperanzas. Cuéntame un poquito, que es lo más actual que tienes ahora, ¿no? Sí, eso fue del año pasado, tal, porque del último que está publicado. Sí. Esto fue un encargo de Mugarik, que es una ONG de Navarra, y donde querían contar la vida de una activista pro derechos humanos centroamericana, concretamente de la Mixteca mexicana, ¿no? Y del estado de Oaxaca. Y entonces les había gustado mucho mi tratamiento de la chelita. Entonces dijeron, bueno, nos encaja bastante bien tu manera de narrar y tu manera de dibujar y tal para esta historia. Y ellas querían contar la historia de Betty Cariño, y que fue asesinada por grupos paramilitares y demás que hay por la zona, precisamente por defender los derechos de los indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos lingüísticos y culturales de su pueblo, ir contra las multinacionales mineras, pues un poco, pues bueno, grandes problemas y tal que los vemos en otras partes del mundo. Sin ir más lejos, en Asturias también tenemos problemas con multinacionales mineras y problemas también lingüísticos y demás. Y fue un encargo que aparte de ser un encargo profesional, pues me gustó mucho hacerlo y que bueno, se editó primeramente en castellano, en euskera, y ahora están haciendo la versión en mixteco también para editarlo ahí en México. Interesante. Sí. Te quería comentar, ¿dónde se puede conseguir ahora mismo? Ahora mismo yo creo que quizás escribiendo a Mugarik y tal, yo ahora mismo pues, yo no lo había visto, por eso te digo. No es el único ejemplar que tengo y tal. Y lo que sí hay proyecto para sacarlo aquí en Asturiano y tal, a ver si se saca con... Que sería lo siguiente. Sí, con alguna ONG de aquí. Y la idea, pues igual que allí, es distribución gratuita, pero bueno, recaudar dinero para mandar a la asociación con la que trabajaba Betty Cariño y con la que sigue trabajando su hermana Carmen, que es la que me ayudó a distancia ahí desde México, pasándome toda la información para poder hacer este cómic. Bueno, Roma, te preguntaría muchas más cosas, pero yo, a ver, menos del tiempo que tenía, hacer un repaso ahí lo más... Sí. Ha sido ahí un poco maratón, porque sí. Me gustaría algún día pues, volver a hablar contigo, comentar alguna de tus obras, que las comentaremos, por supuesto. 2 premios Alfonso Iglesias, mejor que no hagas más que el resto. A ver, que gente joven que empiece de nuevo, o sea, que viene de ahora y tal, bueno, que tenga su oportunidad. Sí. Y un placer conocerte y bueno, espero que sigas con esta trayectoria tan prolífica. Una última preguntina, sí. ¿Proyecto en la cabeza ahora? Proyecto en la cabeza ahora. Dame una primicia. Sí, ahora mismo tengo varios frentes abiertos. Tengo un cómic de este tipo también, de distribución gratuita y tal, para la coordinadora de ONGs de Asturias, que vamos a hacer estamos haciendo una biografía en 24 páginas, así muy abreviada y tal, de Gaspar García Laviana, el cura langreano que acabó muriendo en combate como comandante de la guerrilla nicaragüense en los años 70 del siglo pasado. Estoy también maquetando un libro que se está haciendo, un recopilatorio
con la obra inédita de Igor Medio, con los... o sea, digamos, editado un libro, está editado el todo Castañón, ¿no? Nos faltan por editar un par de temporadas que quedaron inéditas de la familia Castañón y todo lo demás lo vamos a sacar en un libro. Qué bonito. Que bueno, es un proyecto que está en el que está el impulsor es Norman Fernández. Y bueno, y aparte también ya para mí, y eso ya lo voy a ir haciendo con más tiempo, pues estoy haciendo una historia de Felpeyu, de una gira concreta que tuvimos en 2005 por el Líbano. Fue una semana de gira nada más, pero en un país súper interesante y que nos pasaron unas anécdotas muy potentes, incluso suspender un concierto por un atentado y demás, así que hay mucho... ¿Es un cómic? ¿Eso sí, en cómic? En cómic, es un cómic, en cómic, sí. Uy, pues ese que se puede ser interesante porque además... Sí. Ese no sé lo que tardaré porque ya te digo, porque como primero tengo que hacer, pues eso, ir desarrollando estos encargos que son los que me dan de comer, los que me sustentan, pues no sé cuándo me podré poner con él, pero bueno, ya te digo, es un cómic que es un poco diario de viajes, conflicto Oriente Medio y tal, y mucha mala baba asturiana por ahí de la que gastamos nosotros, ¿no? Bueno, pues que siga habiendo mala baba, buena caña y encantado de tenerte, Ruma. Muchas gracias. Encantado también. Venga, gracias. Hasta otra.